Buenas tardes a todos. Invitamos a los ponentes que nos acompañan a pasar a la mesa. Ed, por favor. Doctor Llanos, doctora Luna, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, el presente bloque se titula Los diversos ángulos de la relación entre investigación y políticas públicas, el cual busca presentar algunas reflexiones en torno a la compleja relación entre la investigación y las políticas públicas. Desde la mirada eh, y las relaciones que se dan entre los distintos actores involucrados en su formulación e implementación. Se les recuerda a los expositores que cuentan con 15 minutos para su presentación. Entonces, para iniciar, damos la bienvenida al doctor Alejandro Llanos, médico infectólogo tropicalista, doctor en epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Actualmente es profesor emérito de la Cayetano y lidera la unidad del Leishmaniasis y malaria del Instituto de Medicina Tropical de la Cayetano. Nos expondrá cuál es la mirada del investigador respecto a la necesidad de generar evidencia para hacer políticas. Bienvenido, doctor Llanos. Buenas tardes, Magíster Porsoplin, miembros de la mesa, autoridades de la universidad, doctora Fabián León Velarde. En primer lugar, quiero agradecer que me haya invitado a este evento. Es el más importante de la universidad en la discusión de ciencia general en la universidad. Comenzó como las jornadas científicas. Y desde la gestión de la doctora León Velarde, si no me equivoco, se mueve. Y ahora para mí es extremadamente importante participar y sobre todo con un tópico de esta naturaleza. Yo he cambiado un poquito el título porque he puesto la evidencia científica y las políticas públicas, porque yo voy a hablar del caso de la malaria, que es básicamente mi experiencia. Entonces, eh, los comentarios son míos, no representa a nadie más que para mí. Y mis primeras palabras, mi primera reflexión es que las universidades están obligadas a dar cuenta a la sociedad. Una de las funciones básicas de la universidad es generar beneficio a la sociedad. Y ese beneficio se genera a través de la investigación. Entonces, el tema es absolutamente relevante porque una cosa es hacer investigación que genera conocimiento y que no tiene o no tiene impactos en la sociedad inmediato, que es la primera fase. La otra es cuando los productos de esa investigación se generan en otros productos, como por ejemplo que se prueban en los estudios clínicos y en donde se prueban, por ejemplo, eficacia de métodos diagnósticos, de pruebas. Pero eso no conduce a que eso va a solucionar un problema en salud pública. Ya está ahora claramente demostrado que hay una tercera etapa en donde los conocimientos pasan a las políticas públicas y dan estrategias absolutamente diferentes. Entonces, eh, yo voy a hablar primero de la mirada del investigador respecto a generar la evidencia en políticas públicas. Entonces, la elaboración de un programa salud pública que parte solo de la universidad no funciona, bajo mi punto de vista. Y le doy dos ejemplos. En el caso de la leishmaniasis, que desde que regresé yo de Brasil, en el año 85, trabajé por cerca de 25 años y generamos toda una
un programa capaz de controlar, no de eliminar la leishmaniasis. Fue mi tema de tesis en Londres. Hicimos la intervención con apoyo de IDRC y tenía un impacto en zonas donde la transmisión era domiciliaria o primaria de más del 80%. Probado. Y fui con estos productos, oficina por oficina, ministerio por ministerio, el INS, todo, nunca le dieron importancia, porque la leishmaniasis no es una enfermedad prioritaria para ellos, es olvidada. Se tenía cómo iba a mejorar la población, no le dieron importancia. El otro ejemplo es el de teniasis cisticercosis de Hugo. Tiene todo. El estudio de cómo se genera, cómo se controla en el animal, cómo se controla en el humano, cómo hay el control de cistercosis, teniasis. Nada. Hasta ahora yo no he visto un solo programa por ninguno de los ministerios que conlleve a controlar un problema serio y que pueda reducirse en forma fantástica. No hay nada. Ha merecido el trabajo de Hugo uno de los pocos editoriales en el Lancet. Pero acá, la universidad es sorda. Entonces, eh, yo creo que el problema no es por problema de la universidad per se. Es que la universidad ha estado muy en el espacio de generar conocimientos y se está quedando ahí. Y entonces, eh, no lo ve como una prioridad, no lo ve como el beneficio social. Y entonces no lo negocia políticamente. ¿Qué está ocurriendo? Que otros actores estén negociando los productos de la universidad y encima generando fondos. Que eso es lo peor. O sea, todo eso que se ha generado durante años, viene alguien pum, que se pone encima del hombre, genera las cosas políticas y son los que están solucionando los problemas a la sociedad. El Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, no tiene personal capacitado. No hago, con la disculpa de Ariel, el problema es que no hay estabilidad por el personal. Cambian políticamente y se quedan sin nada. O sea, no hay gente pensante. Y entonces, lo que se genera en la academia pasa. Quedan en informes que quedan encajonados y a veces ni siquiera los leen. Esta es la verdad. Entonces, a mí me han pedido la mirada del investigador y yo soy medio lengua larga, me disculpas. Entonces, ¿cuál es mi experiencia personal? El- el- a nosotros nos forman como en Cayetano, con investigadores biomédicos, pero tenemos un conocimiento limitado en salud pública. Y eso se ve en los diseños de los proyectos de investigación desde la parte de ciencias básicas. Miran la muestra, pero no miran el fondo del bosque. Y entonces eh, responden a una pregunta específica, pero sus conclusiones y su discusión no van para la salud pública, no hay recomendaciones. Ahora sí ponen, esto debería ser utilizado por el programa de malaria. Sí, pues no es nada. Nadie dice cómo. Entonces, en lo personal, como le dije, ya les conté el caso de la leishmaniasis, y yo me di cuenta cuando estaba haciendo las investigaciones que lo que me faltaba era el componente de salud pública. Por eso fui a Londres a hacer el PhD. No fue porque yo quería tener un grado más, es que yo no tenía el conocimiento suficiente en epidemiología ni en salud pública. Y cuando vine, me involucraron en el Centro de Salud Pública, el doctor Carlos Vidal, y terminé liderando la formación de la FASPA, uno de cuyos productos es Ariela, ¿no? Que es uno donde más ministros de salud han salido o como miembros de la FASPA o como exalumnos de la FASPA en los últimos años. Entonces, evidentemente, con esto quiero decir que la FASPA sí tiene impacto. Ahora, comenzamos la investigación en Loreto con estudios clínicos.
¿no? Y creo que la primera gran investigación que orientado a solución de problemas es la que genera Joe Binet, ¿no? Con el estudio de transmisión. Proyecto financiado por el NIH. Pero eso no es suficiente para generar una política pública. En realidad, lo que genera fue el PAMAFRO. Yo asumí la dirección del PAMAFRO, porque el control es un proyecto de control de malaria en las zonas fronterizas, con enfoque comunitario, y en donde yo era un crítico a cómo se estaba llevando la malaria, las estrategias de la malaria. Entonces, para establecer un marco de intervención, se tuvo que generar un marco de investigación porque no había respuestas. Entonces, aquí entonces la política pública de malaria, que ha llegado a ser una política pública, no es por el conocimiento, sino parte de la realidad, parte de un programa, ¿no? Que en este caso lo llevó a cabo un académico. Y entonces, ¿por qué digo que era un crítico? La malaria, pues en los últimos 40 años, de hecho en el 2005, no había cambiado nada, seguía subiendo. Tenía un enfoque básicamente biomédico, con diagnóstico, tratamiento y ocasionalmente un poco insecticida. No funciona. Eso no funcionó nunca en climas tropicales y se seguía insistiendo en lo mismo. Entonces, las razones por las cuales se falló en Perú es múltiple, pero en realidad la conclusión final es que ese modelo estaba agotado. Teníamos que cambiar. Y entonces se generó un nuevo modelo, pero que tenía como el primer punto de partida el componente político. Si no hay acuerdo político, si no hay desde un inicio una apuesta por el Estado, eso difícilmente va a caminar. Entonces se generó una plataforma, evidentemente, en donde la operacionalización es por el ministerio, pero la sostenibilidad no la hace el ministerio, la hace la comunidad. Todo el mundo dice ahora sí, la comunidad, pero en la práctica hace muy poco por la comunidad. Porque si me dijeran que los ministerios están trabajando bien con la comunidad, tendríamos ya impacto en 10 a 20 años de intervenciones, y no hay. Entonces, el PAMAFRO funcionó, claro, bajó 80% de la malaria en 4 años. Sin embargo, el Perú es como unas subidas y bajadas de la malaria, porque hay reactivaciones. Y acá, que yo conduje el PAMAFRO, resurgió la malaria en 2 años. Entonces, el propio ministerio se golpeaba el pecho pensando que ellos han fallado. Claro que habían fallado, pero ese tiempo para tener esa resurgencia no lo explica solamente la falta de acción. Por eso lo sometimos todo a un análisis crítico y en el fondo el problema es que el PAMAFRO ignoró el reservorio. No lo sabíamos en ese momento. No sabíamos del portador asintomático. Había unas cosas preliminares, pero no se sabía la magnitud de eso. Y entonces se generó el plan Malaria Cero, utilizando la experiencia del PAMAFRO. Se analizó las lecciones aprendidas, se mejoró la intervención desde el 2014, en donde fue fundamental el apoyo de Ana Maguil. Ana Maguil, una persona que ya era a cargo del problema de malaria en Bill Gates, era una persona con la cual no podía hablar en avanzada. Y entonces, pero esas relaciones de avanzada lo hace la academia, no lo hace el ministerio. Y la memoria queda en la academia, no queda en el ministerio. Entonces, si la academia no hace esa acción, se pierde la acción. Por eso tiene que ser un aspecto entre la academia y los ministerios. Y entonces, la universidad tenía ya acumuladas muchas informaciones y ahora pasa del centenar de papers que se ha publicado en revistas de primer nivel sobre malaria. Y se desarrolló una estrategia a largo plazo, ¿no? Eh, en donde una de las primeras cosas fue el componente político. Alan McGee financió esta primera reunión con todos los actores políticos nacionales e internacionales en el 2014, antes que la OMS publique su nueva estrategia que fue el 2016. Entonces, hablamos por múltiples lugares y en realidad
tuvimos la suerte de que cuando la doctora Patricia García asumió el Ministerio de Salud, ella había escuchado en la Academia Nacional de Medicina mi charla sobre eliminación de la malaria. Y ella fue sensible y su viceministra era Silvia Pieza, ambas profesoras de la FASPA. Entonces se convirtió en una política pública, pero partiendo de una prioridad política. No fue que el conocimiento en una primera instancia lo llevó a una política. ¿Qué significa tener una política pública? Tenía 30 millones de soles mensualmente, anualmente para llevar a cabo las acciones de control. Sin dinero no hay acción. Y entonces, aquí un plan a 30 años con fases y en donde nosotros sabíamos para cada fase dónde estaba la debilidad y qué teníamos que hacer para mejorar. Entonces, en la segunda fase, lo más importante es que necesitamos tratar el reservorio asintomático. Y esto significa un tratamiento en masa de la población. Y en eso estamos. Para la tercera fase, hay que cambiar la estrategia y ahí implica actuar a través de hotspots. Ya se necesitan otros métodos diagnósticos y otros métodos de intervención que se está generando el conocimiento para eso. Entonces, rápidamente las investigaciones que han dado soporte técnico. En el primero tenemos que entender bien la epidemiología del país. ¿Cuál fue el rol del reservorio? Por cada caso sintomático hay 9 asintomáticos y las poblaciones endémicas tienen entre 40 y 90% de infecciones asintomáticas. ¿Cómo vamos a eliminar malaria si la gente está llena de malaria? Entonces, no se interviene todo simultáneamente, sino cada cuenca tiene un comportamiento particular y en tiempos diferentes. Entonces, eso da una serie de facilidades, pero también una serie de retos cómo debe actuar el Ministerio de Salud. Y nuevamente, la otra gran pregunta es que los nuevos cuadros de malaria que tenía la gente de área endémica, si se debían a una nueva infección o se debían a una reactivación de la malaria del nosotros. Entonces, si fuera lo primero, habría que mejorar las medidas de control que hace el ministerio. Pero si fuera el nosotros, esto tiene poco impacto. Al final se demostró a nivel mundial que entre el 60 y el 95% son por reactivación del nosotros. Y en el Perú ocurre entre el 52 al 78%. Estas son investigaciones nuestras publicadas en New England. Por la relevancia del tema. Entonces, se identificó qué áreas había que intervenir y cómo debería intervenirse, cómo se escoge, cómo se selecciona, cómo se interviene. Todo eso tiene investigaciones que apoyan la estrategia de intervención. Yo no quiero hablar en detalle porque no hay tiempo, pero también aprendimos que la malaria, inclusive en una misma cuenca, infecta de manera diferente. Hay grupos que sí tienen una distribución clúster y en la propia comunidad tampoco es uniforme. Y entonces, ¿cómo es el efecto de la migración? Todo eso aprendimos que tiene que utilizarse en los problemas. Entonces, la malaria es influenciada por factores socioeconómicos, ¿no? Locales de contexto ecológico. Okay. Entonces, no es un asunto solo de una investigación, digamos, no hecha especialmente para responder preguntas. Tuvimos que encontrar nuevos métodos para diagnosticar a los infectados, no a los enfermos. Y entonces, porque la malaria es como este iceberg, el 80% está metida, que no se ve, y los métodos que utiliza el ministerio no lo detectan. Y entonces hubo un trabajo muy fuerte del grupo de la doctora Gamboa, en donde inclusive ya podemos hacer diagnóstico en el campo con métodos moleculares. Sin embargo, esto es impráctico cuando uno tiene que tratar, pues, 5.000, 10.000, 20.000 personas. Entonces, eso nos ha llevado a buscar cómo se seleccionan los casos, o sea, los enfermos, y cómo se seleccionan los infectados. Es toda una estrategia, y esta estrategia nos mostró que haciendo otro tipo de seguimientos, o sea, con vigilancia activa, ¿no? Y además con otro conjunto de cosas, investigación que fue
apoyada por el CONCITEC, en el momento que estuvo la doctora León Velarde, de directora, ¿no? Que nos dio nuevas pautas cómo se puede mejorar la selección de los pacientes infectados. También hemos estudiado que lo que hace el Ministerio de Barrio casi no sirve, ¿no? Gastan dinero en una cosa repetitiva, y que el mejor método, evidentemente, es lo que se llama la detección del caso reactivo. Porque por cada casa malárica, el 80% de las localidades, de las casas localizadas a 200 metros, concentra el 80% de la malaria. Entonces, hay otras maneras, no solo las de laboratorio, para seleccionar a las personas infectadas. Finalmente, la malaria residual que ya hablé, se va a tratar hotspots, y ya hay la detección de métodos serológicos que detectan infección reciente de infección pasada. Había que mejorar los esquemas de cura, porque el esquema radical tiene muchas limitaciones y no llega a tener en la vida real más de 60% eficacia. Entonces, uno de ellos es la frecuencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que en el Perú es muy baja, es 1.7, ¿no? Y entonces, ¿cómo se modifican las dosis? Y una droga que es la tafenoquina, que una sola dosis reemplaza los 14 días de la primera quimio. Y eso mejora la adherencia notablemente. En el Perú se hizo los estudios para encontrar la dosis, y también se hizo los estudios pivotales juntamente con Brasil para que esta droga fuera registrada en Estados Unidos a nivel también de OMS. Y entonces, con todo eso, esto ya se ha publicado también, hay una publicación que hace un resumen de todo esto, ¿no? ¿Qué nos queda para el futuro? Ustedes han dicho, una cosa es tener una política pública y otra que sea exitosa. Y ahí vienen los mayores problemas, porque el ministerio tiende a regresar a hacer lo que hacía inicialmente, diagnóstico de tratamiento, y no quiere salir de ahí. Y entonces hay que incorporar los nuevos conocimientos, para lo cual esto va a implicar un cambio en la norma de la malaria. Uno de los problemas del PAMAFRO fue que no trabajamos el cambio de la norma de la malaria. Y entonces hay esos estudios operativos para cómo el trabajador de salud en condiciones de campo es capaz de, ¿cómo se llama?, de emplear los nuevos métodos. Ya se han entrenado más de 500 personas en Loreto, y sabemos ahora con 97% de eficacia que ellos sí son capaces de hacerlo. Y estamos finalmente en el tratamiento de masa de poblaciones infectadas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para mí? La primera es que el conocimiento solo no genera una política pública. Yo estoy hablando de enfermedades transmitidas por vectores. No me meto a las otras porque es otro el raciocinio. Entonces, pero requiere una intencionalidad por parte de los investigadores. Si los investigadores son un productor de solo conocimiento básico, no va a llegar nunca a nada. O un decisor político. Si tú no llegas a un decisor político sensible, sí se produce. Por eso me parece muy bien que existe un congresista acá. Fundamental. Nosotros no sabemos trabajar con el Congreso. Y es donde, en realidad, tenemos que entrar a trabajar a producir los cambios. O sea, en Cayetano se nació con una antipolítico a todo. Pero que es normal. Tiene su momento. Entonces, mi segunda conclusión es que los investigadores deben tener formación en salud pública. O sea, los cursos básicos de alguna manera deben tener algún tipo de orientación para que tengan nociones de salud. La salud pública no es de un grupo privilegiado, sino es un contexto global, que va desde la gente que hace, por ejemplo, biología. La academia sola, y me refiero a las universidades, no generan políticas públicas, a no ser que tengan la colaboración con el Estado, porque nosotros no manejamos el sistema de salud. Y me decía Pedro Vito, un compañero de promoción, mira, aunque te cueste, tienes que trabajar con el Estado, porque es la única manera de solucionar los problemas. Sí, pues. A veces es como meterse un hueso que no pasa, pero es así. Entonces, se necesita un Estado también con un adecuado nivel de conocimiento. Cambian tanto que entonces nos da la obligación de estar reentrenando constantemente al Estado.
Pero por eso la universidad tiene que hacer eso sin una lógica de beneficio comercial, de beneficio como institución, sino como una parte de, digamos, de apoyo para lo que va a ser un beneficio público. Una política pública, el beneficiario primario es la población, es la sociedad, no es la academia, no es el investigador. Gracias. Muchas gracias, doctor Llanos. A continuación presento a la doctora Ariela Luna. Es especialista en salud pública y desarrollo de la primera infancia. Tiene 30 años de experiencia trabajando en política de salud pública, dirigiendo programas ministeriales y proyectos para el gobierno peruano, así como para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversos grupos internacionales. Se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La doctora Luna nos presentará el tema ¿cuál es el sustrato de la elaboración de las políticas públicas? Adelante, doctora Luna. Sí, ya me vas a ayudar porque ya está. No, no está. Ya, ahí está. Ya, ok. Espero poder. Cuando decías que he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, yo he sido producto de, Alejandro decía que he sido producto de esta diversidad, de la Cayetano y de la San Marcos, de ese programa San Marcos. Cuando yo llegué al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y fue primero como viceministra, llegué un día a un hotel y había un evento de promoción de la salud, de todos los directores de promoción de la salud del Ministerio de Salud. Y me invitaron, Alejandro Saco me dice, ¿quieres conversar con ellos? Yo he sido directora de promoción de la salud de MINSA, en un momento en que mi presupuesto era 500.000 soles para todo el país. Ese era el presupuesto de promoción de la salud y ahora debe estar en la misma proporción. Entonces fui a hablar con las directoras de promoción y claro, el Ministerio de MIDI, el MIDI es el Ministerio de Desarrollo y de Desarrollo e Inclusión Social, es promoción de la salud, porque ve todo lo multisectorial, ve el agua. Cuando hablan de dengue, por ejemplo, yo digo, hay que hablar con el Ministerio de Vivienda, el tema de agua, de no juntar agua, etcétera. El tema este de malaria también tiene que ver con vivienda saludable y etcétera. Uno ve todos los problemas de salud y tiene un componente tremendo de salud pública y de multisectorialidad que nunca lo vemos en salud. Entonces me haces acordar de eso y tuve una reunión bastante interesante con las chicas y los chicos de MINSA que se sentían muy deprimidos. Y yo le dije, bueno, vengan al MIDI, ¿no? Ah, no sé cómo se pasa esto. Ya. La política pública. Para que uno tenga una política pública se requieren varios. Alejandro ha dicho uno muy importante que es el tema político. O sea, si no está en la agenda pública de los políticos, no va a funcionar. Puede tener las miles de investigaciones, pero si no le interesa al presidente, al ministro de Economía, no va a funcionar. Hoy ese tema de salud es la anemia. Está en la mente de todo el mundo. Tiene que tener, y eso va, o sea, por más que estén los objetivos de desarrollo sostenible, si no tiene ese apoyo político, no va a funcionar. Entonces, todo el mundo habla de anemia, el Congreso, ahí tenemos todo el apoyo político. Y hay que hacer un diseño de esa política pública basada en las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Y eso tiene que tener una implementación. Entonces, y la implementación se refiere a los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Y ahí está un poco el problema. Entonces, cuando uno diseña un servicio, cuando uno diseña una política pública, el Perú sí se basa en evidencias. Y se basa en evidencias un montón. Y eso se llama programas presupuestales. Uno no puede hacer un programa presupuestal si no lo basa totalmente en evidencia. La prueba es el programa presupuestal de desarrollo infantil temprano, que fue hecho por 10 ministerios y tiene 2.000, 3.000 investigaciones de sustento para esa política. ¿Sí? Y tiene 7 resultados, 37 intervenciones, y cada investigación ligada a la implementación, que hay muy pocas, todo el mundo investiga qué, pero no investiga cómo se hace en la vida real, cada una debe tener unas 10. Son 37, 370. Y cada una
aconseja decirle a la mamá en 10 sesiones, la otra dice en 20 sesiones, la otra dice en 5 sesiones, la otra dice en 25. Sacamos un día una, y la mamá tenía que hacer una maestría de más o menos de 2 años, acá en Cayetano de 4 años. Entonces, ahí tenemos ya un crack. O sea, la política pública en el Perú hoy sí está basada en evidencia. Tu problema es la implementación, la priorización y la implementación. Entonces, en tema a ver, ¿cómo hago para marcar en el clic las evidencias? Muy bien. Entonces, me voy a poner por acá. Esta vez. Ya, las necesidades del usuario están claramente ubicadas. Tenemos un niño que tiene desnutrición crónica infantil. ¿Sí? Ah, ya, mira. Tenemos un niño que tiene desnutrición. ¿Aló? Sí, ya. Que tiene desnutrición crónica infantil y una de las causas de la diarrea, eso salió el 2008, usamos el modelo Lancet, se usó toda la investigación que se había hecho en el Parque Salud 2 en las diferentes universidades. Tiene diarrea y necesita unas 2 dosis de vacuna antirrotavirus. Esa es una de las intervenciones. ¿Sí? ¿Quiénes la reciben? Niños menores de 6 meses. ¿Qué va a cambiar ahí? Va a cambiar la prevalencia de diarrea. Todo eso está basado en evidencia. No hay ningún problema ahí. Ahora, no está funcionando. Voy a regresar. A ver, clic. Es que no puedo manejarla de la laptop, ¿no? De ahí, ya. A ver. Ya. Es que me falta una ahí, pero ya no importa. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? El qué lo sabemos y siempre ahora el Perú lo pone en una política. Entonces ya esta política pública tiene manejo político, incidencia política y tiene evidencia. El segundo paso para implementar una política es la contextualización. Entonces, ¿es viable implementar esta intervención? Esa es una pregunta que no se hacen los investigadores. En el contexto político puede ser que no, puede ser que sí. Puede haber enfermedades de repente muy complejas que se cruzan con farmacéuticas, puede haber el caso de la leche, por ejemplo, que fue el año pasado en el Congreso. Se tuvo que hacer bastante incidencia en el Congreso para que no permitan que el reglamento cambie. El caso de la leche maternizada, ¿no? Y así hay varias cosas. Y a través de los sistemas y los actores hay resistencias, hay tensiones, hay intereses, planificación familiar. Hay miles de investigaciones que han dicho que lo mejor para un adolescente, probablemente que inicie su vida sexual, es el implante o un método de larga duración. Hoy la evidencia nos dice eso. Y tienes muchas propuestas de ley que dicen, no, mejor no. Entonces, y no solo las propuestas de ley, también en el imaginario colectivo está eso, ¿no? Y ahí viene lo de las reacciones positivas, negativas de la población, por ejemplo. Claro, hay muchas reacciones de la población, no sé, ¿sí? Ya, de la población frente al tema. La anemia es un caso. Se sabe cómo tratarla, ya se compró el insumo, el MINSA entrega 85% de mamás el insumo y la mamá no lo usa. Por más que la investigación diga que sí, ahí hay que entrar a trabajar el tema. Entonces, sí tenemos la evidencia sobre la intervención que funciona, pero además tenemos el conocimiento de la población objetivo, como decía Alejandro, en el caso de malaria, pero no solamente eso, el conocimiento de los sistemas y los actores. Eso es absolutamente claro. El otro tema es, ya, ahora sí, pasa al segundo, por favor. Antes, el anterior, ahí, en este clic. En el segundo clic aquí. Disculpe, pero yo pensé que podía manejar. Ah, sí, está bien. Regresa, por favor. Anda a regresar. Y estamos bien acá. No, adelante, adelante. Ya, ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, para ver la modalidad, eso es lo que decía mucho Alejandro. ¿Cómo hago ya una política pública? Ya tengo la evidencia y tengo que implementar el tema. Entonces, yo tengo que ver lo que nosotros llamamos la modalidad de entrega y el canal de entrega. ¿Qué es la modalidad de entrega? ¿Cómo lo entrego? Y el canal de entrega lo entrego en un hospital, en un establecimiento de salud, etc. Traducir la voz del usuario. Por favor, haz clic ahí. Muchas veces hacemos, y eso pasa en la anemia, los atributos técnicos del producto están chéveres, pero no se cruza con los gustos de la gente. Por ejemplo, uno le dice, dale pulmón al niño, ¿no? Para la anemia, dale pulmón, dale hígado, etcétera, y tiene que ser así, así.
Pero la mamá te dice, no, yo quiero algo fácil de preparar, que no me gaste tanto combustible y que sea rico. Y normalmente nosotros siempre aconsejamos algo que no es rico. Entonces ahí hay un cruce entre la expectativa del usuario y lo que nosotros le damos. Y eso está pasando en anemia, absolutamente. Por más que le decimos, esto va a ayudar a tu niño, no lo da. Y eso está comprobado. Sobre el 30% de mamás dan la siguiente. Regresa, por favor, y al siguiente. Bueno, ya no, ahí nomás. El otro tema es que hay que sectorizar a la población. O sea, la evidencia puede ser maravillosa y es lo último que decía Alejandro. Pero una cosa es dar un control de crecimiento y desarrollo en Villa El Salvador y otra cosa es dar un control de crecimiento y desarrollo en Condorcanqui, en una comunidad que está a 5 días. Yo me acuerdo mucho de una anécdota, fuimos a Zahueto, no sé si saben dónde queda Zahueto. Zahueto es en Ucayali, queda en la frontera con Brasil, y fuimos cuando yo era viceministra con un grupo de ministros, viceministros. Fue Jaime Saavedra. Y viene el dirigente indígena y Jaime le dice, ¿qué es lo que usted necesita? Una escuela secundaria, esa es la norma, ¿no? Todos los chicos tienen que ir a la escuela secundaria. Yo, no hay ningún problema, que venga la directora secundaria que estaba ahí. Y le dice, ¿cuántos alumnos tiene? 9. Me dice, ¿9? Sí, no hay más chicos, son 9. Zahuete es una comunidad indígena. Entonces, ahí tienes que trabajar otra modalidad de entrega para esa población, para que acceda a una secundaria, además de la misma calidad a la que accede mi hijo, ¿no? Entonces, ahí hay 2 opciones. O lo mudo, que son lo que se llaman las residencias estudiantiles, o lo dejo ahí, o le pongo internet satelital. Ahí hay que salir de la caja para hacer el... Entonces, es bien importante. Y segmentar a la población. Por favor, entra acá. Identificar y señalar canales de entregas del servicio público. Entonces, el servicio tiene que ser entregado a través de canal accesible. Yo siempre digo a la mamá, a la gente de salud, ustedes, y alguna vez lo voy a hacer en un taller, los voy a hacer cargar un saquito de 15 kilos, ¿no? Unas 2 horas, a ver si llegan con su niño cargado al establecimiento de salud en el control de crecimiento y le decimos, muy bien, su hijo ha crecido y ha mejorado. Chévere. O llegan y la puerta está cerrada. ¿No es cierto? Entonces, ahí el servicio es súper importante. Ese solo dato, nos vimos en Ucayali, en Manantay, hay un establecimiento de salud en Atalaya, y que es una zona, es un centro de salud muy bueno, adecuado interculturalmente, etcétera, pero tiene zonas alejadas. Entonces, las mamás venían en su chalupa, que es bastante caro, o físicamente, o en petróleo, llegaban y ya no había sitio. Entonces, lo que se hizo fue incluir unos 3 o 4 cupos libres para que la mamá indígena que llegaba simplemente entraba y punto. Pero eso hubo que hacer reflexión con el personal de salud, trabajar las citas, etc. Entonces, eso es bien importante. Y eso promueve pues, la exclusión social, ¿no? El otro tema es que no tiene la posibilidad de elegir al proveedor de servicio, o sea, tiene que ir a un centro de salud porque vive lejos y no hay más. Y el otro tema es el tema del idioma y el tema de si todo lo que se le dice está contextualizado. Eso es absolutamente claro. Hay una ley en el Perú que dice que si la población en esa zona habla quechua, la atención debe darse en quechua. Que si habla guajún, la atención debe darse en guajún. Esa ley se la dio el Congreso y es una ley que sacó el gobierno pasado. Pero esa ley no se cumple. Entonces ahí hay también un tema, ¿no? Ahorita hay miles de chicos en Perú, entre ellos mi hijo, que traduce consultas médicas todo el día de inglés a castellano. Porque una mamá llegó y dijo, no sé inglés, entonces lo conectan y ¿por qué no hacer un servicio así acá? Que llega una persona que no habla quechua y puede haber una empresa que contrate a alguien para que le haga la traducción. Ese es un tema que podríamos, y eso mejoraría muchísimo. La siguiente. Sí, la siguiente. Esa era. Entonces, mi idea era de esto, he hecho una cosa chiquita porque eran 15 minutos, todavía creo que me queda un poco de tiempo. Y lo que quería decirles es, 1, la investigación existe, la evidencia existe en temas de salud pública, pero el investigador muchas veces lo hace en su interés y no hace la investigación mirando, ni siquiera discutiendo para qué ámbito va a ser, cuál va a ser la forma de modalidad de entrega. Entonces yo la hago, porque ya las cosas técnicas, súper técnicas, ya van hasta arriba, ya sé cómo hacerlo, estas son las intervenciones. Pero sí nos faltan los implementadores, lo que hoy se llama la ciencia de la implementación, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que eso que tú me dices se dé en la vida real en diferentes sectores? Ese conocimiento
yo siento que todavía no existe ni en la universidad, ni en el Ministerio de Salud, ni en los otros ministerios. El MIDIS tiene una Dirección General de Evaluación y Seguimiento que sí hace investigación bastante y hemos determinado ya bastantes cosas que se trabajan a partir de la política pública, porque es un ministerio que hace política pública. Ahí están dos Cayetanos, está Quique Velázquez, está Fernando Llanos ahorita. Entonces, nos sirve bastante. Por ejemplo, paquete priorizado para reducir la nutrición crónica infantil. Creamos el paquete en 2014. Neumococo, rotavirus, control de crecimiento y desarrollo, suplemento de hierro y consejería absolutamente, lactancia materna, lavado de manos y alimentación complementaria. Eso se ha trabajado a lo largo del tiempo. Perú ha bajado mucho la desnutrición crónica y hoy se ha hecho una investigación en Juntos, porque hay un programa, el programa Juntos le da una adicional por acceder a ese paquete. Si no accede a ese paquete un mes, la saca el programa al hogar. Y hemos demostrado hace poco, hay una evaluación de impacto, de que el programa reduce o sea, evita la desnutrición crónica porque el chico recibe lo que dice la evidencia. Entonces, y eso está contextualizado. Entonces, sí hay investigación en el Perú ligada a la política pública, sí hay, pero deberíamos tener más. ¿Cómo hacerlo? Creo que tiene que ir de ambos lados. Normalmente los que hacemos salud pública son los patitos feos de la medicina, ¿no? Cuando yo salí de la universidad y hice mi primer posgrado de antropología, todo el mundo me dijo, estás loca, ¿para qué haces medicina si vas a hacer antropología? Entonces yo metería no solamente cursos de antropología, de salud pública, de economía. Yo aprendí mucho en el Ministerio de Economía, porque todo esto, si no tiene plata, no existe. Entonces, evidencias, súper, pero también hay que tener todo este tema de la ciencia y la implementación, como lo hago, la modalidad de entrega, el canal de entrega, plata, presupuesto por resultados, hay que generar los productos para que se den, pero lo más importante, y medición, eso es también súper importante, pero lo más importante es articular un conjunto de procesos para que ese proceso se dé. Les cuento uno y termino. Documento de identidad. Es clave en los niños. Lo vimos en 2008, más del 90% de niños menores de un año no tenían documento de identidad. Hoy lo tienen. El Perú ha sido muy bueno en eso. Cuando el Perú se propone algo concreto y tiene todo, avanza bastante. Hoy lo tiene. Fuimos a Loreto porque vimos que no avanzaba esto. Muchos niños en Loreto, las mamás vienen de comunidades indígenas a dar a luz en el hospital de Loreto. Entonces, con el certificado de nacido vivo que creó el MINS en 2011, la mamá da luz, automáticamente se la linkea con RENIEC, y ya entra ella con su niño, entra a esto, y al segundo día, cuando le dan el alta, debe aviso con un voucher de RENIEC. En el hospital solo eran 20% de las mamás que salían. Pues empezamos a preguntar, porque hicimos una investigación chiquita sobre eso. Y de ahí, y con otra Cayetana que es María La Plata. Y de ahí fuimos al hospital a preguntar, ¿qué está pasando? No, ¿qué es eso? Vimos el proceso que pasaba. El alta se da a la hora de almuerzo. RENIEC se iba a almuerzo. Y cerraba la oficina. Pero la mayor cantidad de señoras se iba sin el papel del voucher que inmediatamente le da el DNI. ¿Por qué dice esto es importante? Porque si no, tiene que ir al municipio. Y en el municipio le pide el acta de nacimiento. Y muchas mamás no tienen el certificado de nacido vivo porque muchas los niños han nacido en su casa. Y el personal de salud no quiere reconocer y no les da. Entonces, un grupo de niños que han nacido en su casa, lo que hacían era buscaban el certificado, no lo tenían, entonces la municipalidad le decía, traiga el paquete de bautizo, ningún problema. Pero en la selva son evangélicos, no se bautizan. Entonces, un pura buena gente creó la partida de no bautizo. Todo este recuento es real, ¿eh? La partida de no bautizo, y eso iba al municipio y ya les daban la... Y en el hospital lo que hicimos fue hablar con los tres. Regresamos 10 días después y estaba en 80%. ¿Qué había pasado? El técnico de RENIEC subió un piso antes, a las 10 de la mañana, antes que se fuera la señora, y le dio su voucher. Asunto arreglado, 80% de niños con DNI. Ese detalle, esa microgestión, es súper importante para la implementación y nadie la investiga. Y creo que sería súper interesante para los alumnos, no solo para los alumnistas, sino para los que estudian cardiología, todo, ir, por ejemplo, a la casa de un paciente y ver qué está pasando en la vida real. Cómo es su casa, cómo tiene el baño con acceso, un adulto mayor, qué come el niño. Ahora hay aplicativos hasta que yo puedo saber si come todo el hierro, etc. Entonces, creo que debemos cruzar ambas cosas. Creo que la investigación para salud pública
debe ser también clínica y la clínica inclusarnos, ¿no? Y llegar realmente a tener quizás grupos de investigación de investigación de pura, digamos, de científicos a los que los salubristas o los implementadores le digan, ¿sabes qué? Necesito esto. Ayúdame. Y al revés, nos digan, mira, yo necesito esto. Entonces creo que eso sería muy importante y fortaleceríamos mucho la FASPA en la Cayetano y en todas las universidades, porque las facultades de salud pública, yo siempre digo, la medicina es una rama de la salud, porque la salud pública ve todo. No es al revés. No es que la salud pública es una rama de la... No, la medicina es una rama de la salud pública. La salud pública ve al ser humano completo. Y no es la relación pastilla-enfermedad, si no hay un ser humano ahí. Entonces, creo que también eso debemos trabajar. Capacidades y competencias de nuestros alumnos, porque van a ser ministros, van a ser viceministros, también cardiólogos, que tengan en su cabeza cómo es el tema en el gobierno, cómo es. Si no trabajamos con el Estado, no avanzamos nada, pero hay que conocer el Estado para poder trabajar bien y conseguir cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luna. Bastante interesante su presentación. Continuando con el programa, presentamos al doctor Eduard Málaga, biólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en microbiología y inmunología por la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y el Instituto Max Planck para la Biología en Tubinga, Alemania, país donde realizó estancias postdoctorales en genómica evolutiva y neurobiología del desarrollo en la Universidad de Constanza, institución en la que fue nombrado profesor asociado del Departamento de Neurobiología del Desarrollo. Fundó el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo y Cebra de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en nuestra universidad y actualmente se desempeña como congresista de la República, siendo secretario de la Comisión de Ciencia y vicepresidente de la Comisión Especial del Cambio Climático. Él nos presentará el tema factores y actores claves para la vinculación entre la investigación y las políticas públicas. Bienvenido, Eduardo. Bueno, gracias por la presentación, Paul, Alejandro, Ariela, mi querido Carlos, Fabiola, María, cuántas caras conocidas. Es muy grato volver a mi casa y poder brindarles algunas de mis experiencias. Yo lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes una perspectiva muy personal, reflexiones muy personales sobre cómo mi paso o mi experiencia de la ciencia académica a la política han moldeado o remoldeado mi visión sobre este tema que nos convoca hoy, que es la vinculación entre políticas públicas y evidencia o viceversa. Y claro, este concepto parece muy sencillo. En realidad tiene dos componentes. Tienes un productor de conocimiento, tienes un receptor de conocimiento, tienes a la academia, tienes al Estado, y de lo que se trata acá es de garantizar un flujo entre ambos actores. Y por eso hablo de actores y factores, porque a lo largo de lo que les voy a contar va a quedar, espero, claro que este es un tema sumamente complejo y no basta solamente con reducirlo a nosotros producimos conocimiento y alguien lo tiene que traducir o en un producto o en un servicio o en una política. En muchos casos, este diálogo entre dos partes o este flujo de información se da de una manera automática y bastante sencilla y eficiente. Entonces se ha mencionado aquí ya casos de éxito de esta misma universidad, donde se han producido recomendaciones que se han convertido en políticas públicas, estupendo. En eso estoy de acuerdo con la doctora Ariela, pero también estoy de acuerdo con el doctor Alejandro, porque los dos hemos sufrido lo que significa darte de cara contra una pared, que es el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, en donde no se adopta con la evidencia y con la fuerza del conocimiento, no se adopta lo que uno está proponiendo. Entonces ahí llegas a la convicción de que no basta con publicar el paper en Lancet, no basta con publicar el paper en Science, no basta con ser miembro de un consejo, no basta con ser rector, no, hay muchas cosas que no bastan en la academia. Y recojo ese mensaje de que hay que involucrarse de alguna manera en el activismo político o en la política o en el conocimiento de la política. Porque la representación política termina siendo aquello que nos permite acceder a ese cambio que queremos. Puesto de una manera muy sencilla, yo cuando era
profesor investigador en Alemania, no necesitaba quejarme realmente porque las políticas públicas estaban ya diseñadas para favorecer, ¿no es cierto?, a la ciencia del investigador. Cuando llegué a Perú fue un shock cultural y sentía que necesitaba un contacto, alguien, una contraparte que me escuchara y dijera, ya voy a recoger este reclamo de este investigador que sabe lo que dice porque tiene una trayectoria establecida y lo voy a llevar y lo voy a convertir en una recomendación, en una política pública. Eso nunca sucedió. Y no es que faltara voluntad. Teníamos rectores, teníamos presidentes de Concitec, teníamos amigos en el Ejecutivo y sin embargo esas cosas no ocurrían. Entonces la constatación es clara, no basta con lo que tenemos. ¿Y por qué? A ver, hay muchos casos en los cuales podemos entender por diferentes factores que no funciona este flujo de información. Uno de ellos, voy a darles casos concretos. Por ejemplo, la vigilancia pandémica. Ya todos hemos pasado estos años terribles de pandemia del COVID. Ya quedó claro lo que tenemos que hacer. Ayer se publicó un paper en Science que dice que estamos a una mutación de que la gripe aviar, una de las cepas más virulentas, pueda ser transmitida entre humanos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ahí está la ciencia y la política pública no ha respondido. En ningún lugar del mundo, no solamente en el Perú. El dengue. Bueno, tuve la ingrata experiencia de censurar a una ministra de Salud porque no abordaba el problema de dengue de una manera integral. En el dengue no solamente está la parte clínica, la parte médica, los reservorios, por supuesto, pero también hay un conocimiento intrínseco sobre cómo funciona la enfermedad. Es un virus, ¿no es cierto? Tiene 4 serotipos, los serotipos pueden generar infección cruzada, están distribuidos geográficamente según los hábitats que van cambiando con el cambio climático, las condiciones, todo eso es conocimiento que está disponible. Mi gran sorpresa fue que cuando llamamos a los encargados del Ministerio de Salud, nos dijeron que ellos tenían toda esa información, sin embargo la ministra no la usaba. Entonces, tampoco basta con tener ministros aparentemente especialistas porque no llegan a todo el complejo conocimiento que deberían tener. Y esto requiere capacitación, que es como ya se dijo, algo que falta en el Estado. ¿Qué les digo del cambio climático? ¿Qué les digo del transporte, las energías? Estamos quemando un diésel súper sucio. Ya queda claro que tenemos que hacer con los medios de transporte y seguimos en la misma disyuntiva. Entonces, no es tan sencillo decir el conocimiento está ahí y es obvio que el hacedor de políticas o el implementador, en todo caso, lo va a recoger. ¿Y por qué se suscita esto? Yo creo que una visión muy personal es que, como les he hablado de dos contrapartes, un productor de conocimiento y otro receptor de conocimiento, yo creo que el productor, es decir, la academia, nosotros, no contamos con una cultura política, llámese conocimiento del Estado, conocimiento de cómo hacer políticas públicas. La FASPA es una excepción muy saludable, Clima UPCH también. Pero del otro lado tampoco, es decir, los políticos no tienen una cultura de investigación científica, no entienden las cosas. ¿Y qué ejemplo más claro que el del actual ministro de Economía, que tuvo el desparpajo de decir que él no creía en la investigación científica porque eso no servía para nada, porque termina muchas veces en anaqueles y estanterías? Claro, nosotros como somos apolíticos, mejor no nos pronunciamos de eso desde la universidad, pero es un escándalo. Deberíamos tener una voz que diga que esto es un escándalo, ¿no es cierto? Esa visión de un ministerio que es clave para que las políticas públicas se sucedan y sean aprobadas es sumamente dañina y es compartida por muchos políticos que aspiran a la presidencia, que aspiran a poder ministros con esa misma visión, con esa misma incultura de investigación. Entonces, si estamos conveniendo en que por un lado hay una falta de cultura política, por el otro una falta de cultura de investigación, ¿cómo hacemos para que se encuentren en el medio? Tenemos que promover ese flujo de información y ese flujo de información hay por lo menos dos maneras muy interesantes y efectivas de rellenar esos vacíos. Uno es la divulgación científica. Yo lo hemos discutido en un foro previamente aquí. La divulgación del conocimiento de una manera sencilla, de tal manera que aquellos que no tienen formación científica puedan entender la importancia, puedan entender hacia dónde se tiene que ir y puedan fácilmente asimilarlo. Eso requiere, por parte de la universidad, creo yo, una responsabilidad de montar una oficina, no solamente de prensa, sino de divulgación. Necesitamos a alguien que tome esos papers tan complicados y los traduzca a prioridades y, si es posible, a recomendaciones. Eso todavía no existe, creo que es una tarea que podríamos emprender en la que Cayetano podría liderar. También es importante empoderar algunas instituciones que ya hacen algún tipo de prospectiva. Tenemos a Concitec,
que hace un gran trabajo, digamos, como ente rector de la ciencia, pero no representa la voz de los científicos, como en algunos casos los colegios profesionales representan la voz de algunos profesionales, y tampoco tiene necesariamente la función de hacer recomendaciones, ni siquiera mucho menos mandatorias al Estado sobre ciertos temas, como por ejemplo salud, energía, fertilizantes, etcétera. Siempre se basa todo en la buena voluntad y en el contacto que exista ya entre los funcionarios públicos. Entonces, ahí necesitamos empoderar no solamente a Concitec, sino también a CEPLAN. CEPLAN es un órgano diseñado de una manera extraordinaria para cubrir todo el espectro de diagnóstico situacional y prospectivo hacia los próximos 15, 20 y 50 años de lo que debería estar haciendo el Perú. Esas políticas públicas propuestas se quedan en la nada. Se quedan en la nada, ¿por qué? Porque tanto Concitec como el CEPLAN, como la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, que es otro punto clave de la implementación de políticas basadas en evidencia, están sujetas al quehacer político de la PCM. Para el PCM esto no es importante. Para la PCM no es importante lo que pase en Concitec, no es importante lo que pase en CEPLAN. Es importante muchas otras cosas que ya sabemos. Entonces yo creo que también empoderar estas instituciones va a significar ponerlo por escrito en un plan de gobierno. Alguien tiene que comprarse ese pleito y decir, yo voy a empoderar estas instituciones para que estas instituciones recojan y recomienden puntualmente, no solamente me diga el diagnóstico de cómo está la anemia, cómo está la pobreza, cómo está la vivienda, sino que me digan puntualmente, necesitas tales proyectos, necesitas tales leyes y tales marcos normativos. Ese grado de recomendación no se está dando. Lo comentaba con Stella Hartinger de Clima PSH. Ellos han avanzado mucho con el tema de Lancet South America, el Lancet Countdown, y es muy bonito lo que están haciendo. Y yo le decía que no basta con dar conclusiones basadas en el estudio situacional, porque eso el político no lo va a entender. Necesitamos además darle la mesa servida, es decir, cuáles son los proyectos de ley que tú tienes que sacar, una ley marco en tal cosa, una observación en tal resolución, en fin. Necesitamos ser un poco más complejos y eso requiere necesariamente una formación que no tenemos. Entonces, al igual que con la transferencia tecnológica, que es lo que me pasó a mí con las pruebas moleculares en el COVID, no había quien las traduzca en una solución concreta que el investigador no sabe hacer. Lo mismo pasa con esta suerte de ausencia de un broker, ¿no? Que traduzca el conocimiento y que sí, que va a servir para políticas públicas en políticas públicas concretas, es decir, en recomendaciones concretas, porque muchas veces ni el congresista ni el ministro, con algunas excepciones, por supuesto, tiene el detalle sobre cómo hacer una ley, sobre cómo hacer una norma, sobre cómo diseñar una política pública. Entonces, el involucramiento es crucial. Creo que algo que sí pueden hacer las universidades es promover y fortalecer esfuerzos como el de la FASPA, esfuerzos como el de Clima UPCH y, ¿por qué no?, conversar sobre laboratorios de políticas públicas en cada universidad. O sea, no estaríamos reduciéndonos solamente a salud pública, sino a todo el ámbito de lo que cada universidad pueda producir. Y si bien el camino en este periodo congresal es muy complejo y difícil de caminar porque las cosas no avanzan tan rápido como uno quisiera, estamos trabajando algunas ideas, como por ejemplo que los grandes proyectos de inversión tengan que forzosamente consultar con los espacios académicos de cada región. Imagínense grandes proyectos de irrigación, grandes proyectos mineros, grandes proyectos de vacunación, tendrían que pasar por una suerte de preevaluación o filtro de los espacios académicos. Creo que de esa manera, es una sugerencia más, se puede empoderar a la comunidad académica que no tiene normalmente el acceso. Uno no basta con que un científico o un investigador toque la puerta y le digan, ok, te voy a hacer caso y esta es la política que vamos a hacer. Necesitas una estructura, necesitas una vinculación, necesitas más que tener amigos que sean ministros de salud o amigos de los ministros de salud. Ahora, hablamos de políticas públicas, pero no nos damos cuenta o no estamos reflexionando tampoco en que la promoción de la investigación científica también en sí es una política pública que no estamos abordando. O sea, no solamente se trata de las políticas públicas en salud, en educación, en salud reproductiva, en fin, sino que la investigación misma requiere una serie de adecuaciones normativas para que pueda funcionar bien y pueda servir, ¿no es cierto?, de ese espacio. Entonces, hay un experimento que nosotros hemos llevado a cabo desde el Congreso y prácticamente mi despacho solo lo ha sacado adelante, que es, además de la divulgación, ¿por qué no hablar de asesoramiento científico? Ya que el político no sabe necesariamente de lo que está hablando, pues démosle las cosas trituradas. Y en el Congreso hemos creado la Oficina de Asesoramiento Científico, que es una oficina que en realidad todavía está implementándose, pero la idea es que
tiene un consejo de parlamentarios que más o menos mapean los temas que les interesan políticamente, tiene un consejo más académico que habla con CONCITEC, habla con las IPIs, habla con las universidades, habla con expertos de otros países, y de esa manera ellos lo que hacen es mapear las tendencias de lo que está ocurriendo en el mundo, mapear las normativas comparadas y decidir, ok, esto es, en este semestre o en este año de legislación, estas son las cosas que tú deberías estar mirando. No sé, la inteligencia artificial, la creación de fertilizantes, el cambio de matriz energética, cómo se está haciendo en otros países, etcétera, etcétera. Este ejercicio, tener un órgano de asesoría científica, es ya crear un espacio para que la academia pueda participar, porque se estaría llamando no solamente a rectores, no solamente a profesores, sino también a investigadores de plana, a estudiantes y, por qué no, a tesistas que pueden ir a hacer pasantías en estos espacios y de esa manera ganar redes y ganar contactos. ¿Cómo estoy de tiempo? Me faltan unos minutos. Ok. Quería cerrar con algunos ejemplos concretos que he visto en mi gestión sobre que nos indican cómo no es tan sencillo decir que una política pública se puede basar en evidencia fácilmente porque la data es sólida, ¿no? Vinieron a mí, a mi despacho, avicultores de Lambayeque a pedirme que interceda ante el MINSA para generar un programa de vacunación de aves de traspatio. Son aquellas que están en las chacras, en las casas, que no están en los galpones, pero que tampoco son silvestres, ¿no es cierto? Resultan ser el eslabón medio entre lo silvestre y la avicultura propiamente dicha. Son aquellos que, si se da un brote de gripe aviar, van a trasladar necesariamente a la avicultura aquella epidemia. Y sin embargo, ni el gobierno regional, ni el Ministerio de Salud, ni nadie se preocupó y rechazaban estas intenciones, ¿no? Entonces, si bien la evidencia estaba así, ellos decían, bueno, no hay evidencia para que estas mutaciones se incorporen a las aves comerciales. Y yo les decía, bueno, tampoco había evidencia de que los priones, el mal de las vacas locas, que es algo en lo que yo trabajé mucho tiempo, iban a saltar de las ovejas a las vacas. ¿Quién iba a imaginar que las vacas se iban a enfermar de esa manera y que 20 años después de comerte un bistec te podías enfermar de Creutzfeldt-Jakob? Entonces, no solamente es la evidencia, es basado en evidencia, basado en experiencia también. Es otra palabra que quizás deberíamos empezar a utilizar, políticas basadas en evidencia y experiencia. Lo del dengue ya lo mencioné. Hay un tema que me está preocupando muchísimo ahora. Quienes hayan leído el libro de Jonathan Haidt, un psicólogo social que ha hablado de la adicción de los niños y adolescentes a las redes sociales y a los celulares, ha hablado también de cómo hay una correlación muy grande entre tasas de depresión, suicidio, autolesión, internamientos, etcétera, problemas de autopercepción. Es decir, tenemos la generación Y, la generación Z y la nueva generación alfa que van a estar sumamente comprometidas por este tema. Y está pasando lo mismo que pasaba con el cigarro, con el tabaco hace 40, 50 años. Se decía, no hay suficiente evidencia, las empresas hacían un lobby por ello. Y ya se ha dictado, se ha promulgado la primera ley de su tipo en el mundo, en Australia, que prohíbe a los menores de edad el uso de estas redes. Por ejemplo, este es un problema en el cual nosotros vemos la evidencia clara, hay mucha evidencia al respecto, y sin embargo, si propusiéramos un mecanismo de ese tipo aquí en el Perú, tendríamos problemas, porque chocaríamos con aquellos que dicen, bueno, pero no, eso es potestad del padre, los padres de esa familia tienen el derecho a decidir qué hacen o no hacen sus hijos. No lo estamos viendo como un problema de salud, no lo estamos viendo como la adicción al tabaco o al alcohol, ¿no? Entonces necesita necesariamente un cambio de esquema, de pensamiento, de mentalidad y de valores. No solamente es que la evidencia por sí misma vale. Lo mismo pasa con la moratoria de los transgénicos. Tenemos un proyecto de ley ya presentado que elimina la moratoria de los transgénicos, pero teniendo cuidado de que obviamente, ya que el reclamo es protejamos la biodiversidad y las zonas de alta agricultura familiar, esas zonas van a estar protegidas de la inserción de cultivos transgénicos. Pero la experiencia nos dice que ya que más de 30 años de moratoria de los cultivos transgénicos, esto va a ser una batalla muy larga porque hay que tomar en cuenta obviamente todos los puntos de vista. Entonces no basta con decir la ciencia dice, ¿no? Y es una lección de humildad para todos los que hemos salido de las canteras de esta universidad o de algún laboratorio de investigación, que creemos que la evidencia es suficiente para convencer a alguien que la razón es suficiente. Y un último punto que me parece también importante y preocupante es la ideología. Yo creo que no debemos confundir el que una universidad no sea política, lo cual está muy bien, con que no sea ideologizada. Porque lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Argentina con Milei y ahora lo que va a ocurrir con Trump,
son ataques frontales a la ciencia y al conocimiento. Ya estamos viendo cómo en Argentina se está atacando la cultura, la educación, el financiamiento de la ciencia. ¿Por qué? Y el cambio climático. ¿Por qué? Porque se dice que es cosa de rojos. Y entonces ahí hay un error. El error es haber dejado que aquellos que están del lado de la socialdemocracia o el socialismo digamos, asimilen estos temas como propios, de manera que nadie más tiene acceso a ellos. Y si tienen la mala fortuna de que no lo han hecho bien, entonces la conclusión, el sello, la sentencia es, ah, no, esto que tomaron los rojos se ha hecho tan mal, no debe ser repetido. Entonces, ahora que estamos el péndulo yéndonos hacia el lado derecho, pues ahora todo eso hay que eliminarlo. Y un país como el Perú no se puede dar el lujo de no investigar y no proteger el clima, el ambiente, los glaciares subtropicales, el mar de Grau, la selva amazónica. ¿Qué más les puedo decir? Todas nuestras lenguas. Todo eso son políticas públicas también que requieren un análisis objetivo y, en lo posible, desideologizado, una acción sin ideología. Entonces, creo que otro mensaje que quiero darle a la universidad en este momento es que las políticas públicas también tienen que enmarcarse en el contexto ideológico que va cambiando en el continente y en el mundo cada 3, 4, 5 años. Y hoy tenemos que defender temas. La salud también es uno de ellos, porque si hablamos de salud sexual y reproductiva, también tenemos un proyecto de ley que no hemos podido presentar porque sabemos que no vamos a tener los votos. Y esto es por convicciones religiosas, por convicciones personales, que tenemos que respetar. Perú es un país conservador, pero ¿cómo hacemos para progresar? ¿No? Entonces, por eso hablaba de factores y actores, porque el tema es sumamente complejo y no solamente hay que tomar en cuenta que nuestro paper tiene que ser traducido en una recomendación, hay que ver quién es el público y hay que ver qué está pensando ese público para saber si finalmente esto va a llegar a buen puerto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduard, por tu intervención. Toca un momento de ronda de preguntas, que en realidad como estamos ajustados de tiempo, yo voy a plantear una reflexión en la cual quisiera que ustedes me comentaran. En realidad, cuando los iba escuchando, yo decía, ¿cómo tendemos los puentes entre investigación, gobierno? Y justo Ariela comenta, entonces hay que ser congresistas o ministros, ¿no? Para poder hacer llegar a... Y no lo veo nada descabellado, porque hay una desconexión también. Yo lo pondría hasta una obligación como universidad producir gente formada con la capacidad de escalar y llegar y hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, y este tema es bastante rico en realidad porque yo empecé a notar ideas y de las cosas que habían salido, hablamos también de trabajo multidisciplinario, hablamos de innovación pública, laboratorios de políticas públicas, de puentes para atender investigación, políticas públicas, de reenfocar la carrera de salud pública y una serie de elementos, asesores científicos que también tú lo has soltado, que en otros países es el presidente de la República que tiene al lado su asesor científico, ¿no? O los ministerios tienen al lado su asesor científico, pero esto no se ve, y tú, Eduardo, estás construyendo una plataforma dentro del Congreso que es bastante interesante. Y sobre estas, ideas que le voy comentando, yo quisiera que ustedes me puedan comentar, o una reflexión final que pueda redondear las ideas de ustedes. Y usted, doctor Alejandro Llano, también comentó el tema de la importancia del componente político para poder montar plasmar las evidencias en una política pública. Gracias. A ver, lo primero es que yo pienso que la universidad sí debe tener una perspectiva política, pero no puede ser sobre todo. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el vicerrectorado de investigación? ¿Cuáles son sus fortalezas? O sea, ¿cuáles son los desarrollos que tienen mayor orientación hacia generar una política pública? ¿No? Y eso tiene un espacio que se coordina cómo se va a hacer. Pero también tiene otra priorización que es necesario para el país y que no se está haciendo porque nadie lo ve, pero que es fundamental. Entonces, ¿qué hacen en otra universidad? Invierten para, para jalar recursos, o sea, para humanos, para que comiencen a desarrollar esos campos.
No es una mirada cortoplacista, es una mirada a mediano y largo plazo. Entonces, pero por ejemplo, yo conversaba con Eduardo Gotuso o con Teresa Ochoa, le decía, bueno, pues el instituto, ¿dónde está? O sea, ¿qué es lo que apuesta en los próximos 10 años para cambiar, digamos, un poco la situación del país? Sí, pues tenemos a Media de Villa, todo lo que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Tenemos que entrar en ese tipo de reflexiones. Yo no tengo una respuesta mágica, pero lo que sí para mí me queda claro es que la universidad tiene que tener una perspectiva y una priorización, no solo lo que tiene, sino de lo que se necesita. Y entonces, eso es parte de la inversión en una lógica, a ver, yo diría de beneficio público. Muchísimas gracias. Doctora Luna, de repente sus reflexiones y por ahí luego puntualizó algo. Mencionó Ministerio de Economía. Ellos tienen una lógica especial de pensar, de razonar. A ver, el Perú está visto hoy como uno de los países que más rápido bajó la desnutrición crónica en el mundo. Estuve antes de ayer en un evento en Guayaquil y un gran epidemiólogo de una universidad gringa lo resaltaba tremendamente. ¿Qué pasó ahí? Se juntaron 5 cosas. Apuesta política, presidente, premier, ministro de Economía. El 2008 se hizo una exposición de motivos en la ley de presupuesto y si ustedes la miran, se sugiero mirarla, se plantean las metas de reducción de desnutrición crónica y de muerte materna, pero no solo eso, se plantea toda la evidencia. Está la evidencia en la ley de presupuesto. Dice, esto es lo que hay que hacer, porque dicen tal, tal, tal. Entonces, eso es clave. Alinear al presidente, al premier y al ministro de Economía. Eso es súper clave. El otro, el Congreso aprobó eso, aprobó el inicio de los programas presupuestales y apoyó muchísimo al tema. Entonces, todo el apoyo político es clave. Segundo, hay que trabajar el tema fortaleciendo el presupuesto. ¿Sí? ¿Por qué la infancia sigue en vigencia? Porque tiene un presupuesto permanente. ¿Por qué la malaria? Porque tiene un presupuesto. Lo que no ha logrado presupuesto por resultados es conectar, por ejemplo, el programa presupuestal de malaria del MINSA con el programa de agua o de vivienda. Entonces, ese es todavía el siguiente paso que hay que dar y sí se debería trabajar en la FAFPA. ¿Por qué? Y en todas las carreras, porque todas las enfermedades tienen que ver con entorno, todas. No solamente, uno llega a la pastilla, pero puede no llegar y si llega tiene un montón de cosas en el entorno. O sea, ahí hay que modificar un poquito el tema. El otro tema clave es medir. Si se mide, yo puedo saber que estoy yendo bien o estoy yendo mal. Si estoy yendo bien, ¿por qué lo he hecho? ¿Cómo he hecho? Si estoy yendo mal, ¿qué cosa he hecho? Tengo que cambiar. Eso es clave también. Entonces, todo eso. El otro tema fue consenso en la sociedad civil y se acuñó esta laminita que yo presenté al inicio donde decía diarrea, etcétera. Y todos los alcaldes del Perú en esa época tenían esa lámina en su PPT. Todos, ingenieros, abogados, y te la explicaban perfectamente. Entonces, y eso fue una apuesta, ¿sí? Entonces, ¿el Perú logró bajar la desnutrición crónica? Sí, Huancavelica bajó 20 puntos en 3 años, cosa inédita en el mundo. Y el gobernador explicaba perfectamente. Entonces, yo creo que hay que salir un poquito del tema de la enfermedad para entrar a la salud, y quizás no llamarle salud pública, a la salud, para no bajarlo de nivel, como nos ven, y entrar a discutir esos temas en foros como este. Por ejemplo, Juntos, hoy, si ustedes entran a su página web, el programa Juntos, tiene 30 investigaciones que se han hecho en los últimos 4 años sobre Juntos. A ninguna universidad le interesa ver, mirar cómo es. Y Juntos es un programa súper importante, sobre todo ahora para transferencia para la infancia. Entonces, ahí habría que mirar cómo se trabaja la evidencia científica ligada a la implementación. Yo creo que ahí está la clave, ligada a la implementación, porque es diferente decirle a un presidente o a un ministro de Economía, mira, esto es así, porque cuando se instaló la vacuna de neumococo rotavirus, era carísima esa vacuna y el Congreso la aprobó, porque había 5 o 6 que eran médicos y saludistas y entraron. Entonces sí hay que tener todos los contenidos y enseñarle a los alumnos y alumnas que el mundo no es solamente otra vez la bacteria y yo, sino es
el contexto, el entorno, y hay un montón de investigación. Y de repente hacer que el vicerrectorado de investigaciones haga este tipo de discusiones, pero con la vida real, ¿no? O sea, invitando a gente que ha hecho experiencias, porque la ciencia de la experiencia también existe mucho, y el detalle, etcétera. Y todo el tema del Ministerio de Economía yo siempre lo nombro, porque sin Ministerio de Economía todo es música, ¿no? Entonces uno tiene que tener el tema del Ministerio de Economía. En ese momento que se hizo el programa estaba Lucho Carranza de ministro y estaba súper convencido del tema de desnutrición crónica infantil. Y también hicimos un taller con toda la gente de economía y hasta hoy esa gente sabe que es desnutrición crónica infantil y sabe que hay que intervenir. Porque no sabían. Miren, yo 2 años después de salir de uno de los cargos, ya no me acuerdo cuál, me llamó una amiga y me dijo, quiero que le digas al premier anterior qué es la desnutrición crónica infantil. Terminé de decirle y me dijo, si yo lo hubiera sabido, otra cosa hubiera sido. No tenía idea. Entonces creo que es importante también capacitar a los políticos, darles la idea de que es el dengue, que es la malaria, que no sé qué, simplemente de una forma sencilla y quizás podamos organizar algunos coloquios, algunas cosas de experimentación con los alumnos. El doctor Cordero hace una serie de cosas acá, sí, y cambiar, modificar totalmente la forma de aprender y de discutir, ¿no? Y aportar. Por ahí yo creo que podríamos estar. Oye, vale. Bueno, yo quisiera cerrar con algunas cosas muy concretas. La idea básica de que si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, significa involucrarse de alguna manera que hacer político, directa o indirectamente. Y para esto ya se ha mencionado la FASPA, yo he mencionado el Clima UPCH, creo que son ensayos interesantes de lo que podría ser una política de vicerrectorado de investigación, crear un laboratorio de políticas públicas. Y así como en grandes universidades, a ver, no todo investigador quiere emprender, no lo tienes que forzar a emprender tampoco, pero aquel que quiere emprender tiene a la mano una incubadora que le enseña cómo emprender y todo lo que tiene que saber para que eso se convierta en un producto. Lo mismo debería pasar con el que quiere involucrarse en políticas públicas. Debería ser una suerte de, no sé, cursos opcionales, una formación alternativa en que la universidad diga, bueno, vamos también a formar líderes con cierto conocimiento básico en política que puedan también, si es que así lo desean, tener ese espacio de crecimiento. Luego un par de cosas concretas. A ver, se ha hablado mucho del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, pero hay una experiencia muy dura en los últimos años, que es que los ministros no duran en sus cargos. Entonces la continuidad es esencial. Si nos confiamos en que vamos a tener un superministro para los 3 meses, crisis de gabinete y se va, entonces no solucionamos nada. Y es lamentable realmente que cada vez que cambia un ministerio, cambia un ministro, todo vuelve a foja cero, se pierde muchas cosas. Entonces, creo que por experiencia les puedo decir que confiar en el espacio del Congreso como un espacio más sostenido, en donde las cosas duran 5 años por lo general, es una buena apuesta. Si es que consigues un buen aliado, un buen amigo. ¿Por qué? Porque además, en esta lucha constante, en donde generalmente tenemos ejecutivos que no tienen mayoría en el Congreso, la situación que se da es que los congresistas adquieren este poder de ejercer presión sobre el Ejecutivo para que, digamos, encaminar las cosas para bien, por supuesto, porque si no, el control político puede llevar a que un ministro caiga, ¿no es cierto? Entonces siempre se vive con esa tensión entre los dos poderes. Y eso definitivamente ha funcionado en el caso nuestro, en algunos casos en que hemos podido sacar adelante algunas cosas. Para nombrar muy puntualmente, cuando se retiró a los miembros científicos del comité de elección del presidente de Concitec. Eso fue una gestión personal que hice ante el ex premier. Decirle, premier, esto no puede ser porque tiene que ser así, 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 así. Nos escuchó, cambió la resolución, porque un congresista lo hizo. Si ustedes iban al premier, jamás iba a cambiar nada ahí. Y nada, finalmente, la cultura política implica hablar a través de tus representantes. Y es algo que los ciudadanos peruanos no estamos acostumbrados a hacer, no estamos acostumbrados a ir a un congresista, piense o no piense como nosotros, a decirle, congresista, tengo tal problema, mi comunidad tiene tal problema, mi gremio tiene tal problema, y ayúdenos a solucionarlo. Y eso es algo que nos está faltando. Yo nunca lo hice antes de ser congresista y creo que desde este espacio lo único que quiero es generar un poco más de alineamiento con esa manera de actuar. Estoy a disposición, obviamente tengo que decirlo, y también eh, la comunidad académica tiene que entender que si por suerte o mala suerte, 1, 2 o 3
académicos o investigadores llegan al Congreso, hay que aprovechar la oportunidad, no la pueden dejar pasar. El día que ya no estemos ahí, vamos a decir, bueno, ahora con quién tenemos que hablar. Entonces, nada, los aliento a esto, a buscar el espacio de conversación. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes.